Este mensaje creo que lo compartí hace tiempo y quiero compartirlo una vez más porque creo que hace falta, mis hermanos. Nunca está de más escuchar estos mensajes. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, la Biblia hay que verla siempre con ojos nuevos. Muchas veces leemos la Escritura y decimos, eso ya lo leí antes. Y a veces pasamos de largo esa parte de la Escritura, sin darnos cuenta que a lo mejor Dios quiere algo con nosotros, algo diferente a lo que entendimos hace tiempo. Entonces ahora vamos a ir una vez más al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo del 12 al 29, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, o se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por tanto, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y a esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Hermanos, hermanas, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que cada uno de nosotros tenemos que aprender esta parte de arrancar la raíz de amargura en nuestros corazones. Porque la Biblia, hermano, no solo nos habla textualmente, no solamente a través de una lectura del texto, sino que contiene un lenguaje muy principal, muy importante, que es el lenguaje espiritual. Y es por eso que hoy quiero exponer esta palabra, para que nosotros podamos entender esta parte. ¿Cuántos son libres en el Señor? Amén. Pero ¿cuántos llegaron presos? Amén. Y se da cuenta que al decir estábamos presos, no estábamos hablando que estábamos en una prisión, con rejas, ¿verdad que no? Entonces, ¿de qué prisiones estamos hablando? De lo espiritual, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de cárceles espirituales,
de cadenas y ataduras que afligen a las personas. Pero fíjese esto, Jesús vino a liberar a los cautivos, ¿verdad? En el capítulo 61, si ustedes lo recuerdan un poco, capítulo 61, versículo 1, empieza a hablar de esto, y luego de esa libertad que trajo a los cautivos, y luego en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18, se cumple lo dicho por el profeta, muchos años antes de que el Señor viniera. Ahora, pero si usted ve en los evangelios, no hay registro de que haya sacado a nadie de la cárcel natural, el Señor Jesús. Pero en lo espiritual sí. La profecía estaba hablada por medio del profeta Isaías, y cuando él llega a esa sinagoga y lee esa parte de la escritura donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado el Señor para traer libertad a los cautivos. Cuando él lee toda esta parte de la profecía, y luego cierra el libro que estaba leyendo y lo pone al ministro, al que estaba a un lado de él, y luego todos los ojos de la sinagoga, de las personas que estaban en la sinagoga, ponían su mirada en él. Y en ese momento el Señor les dice: esta profecía se está cumpliendo delante de cada uno de ustedes. Y el Señor Jesús nunca liberó a nadie de una cárcel natural, sino en lo espiritual. Todo esto hace referencia a las realidades espirituales que afectan aún en nuestros días hoy, en nuestra vida natural. Otro caso es el de la raíz de amargura, que actúa como una raíz de maldición. Por tanto, desechemos todo resentimiento, todo enojo, toda amargura, y avancemos en el amor de Cristo. Dígame usted si no, Cristo tenía razones suficientes para odiar a todos los que lo estaban condenando, porque él no había cometido ningún delito. Sin embargo, lo llevaron hasta la cruz, ¿sí? Y allí en la cruz él perdonó a todos, incluyéndome a mí, a usted y todos los que hemos reconocido que Jesús es el Señor. Amén. Pero vamos a ir a lo que es arrancar la raíz de amargura y el resentimiento. La definición de amargura le estaba buscando yo, hermano, que traducido en el término griego es picria. Así está traducido, esa es la palabra que quiere decir amargura, que además también significa, estuve buscándolo, dice que significa rencor, representa también resentimiento, pero también el diccionario lo traduce como ser terriblemente envidioso. Esa es la amargura. Ahora, hablemos de una raíz de rencor o de una raíz de resentimiento. El término raíz, que quiere decir además fuente. Usted sabe cuántos hemos en alguna vez de nuestra vida sembrado alguna plantita, ¿verdad? Sabemos que si la raíz se seca, pues ya no tiene fuente de vida la plantita, ¿sí o sí? ¿Verdad? Entonces, el término de raíz también quiere decir fuente, causa o razón por la que está ahí. Entonces, esto significa que es un sentimiento de odio, de enojo, que por no sacarlo del corazón, echa raíz ahí. Esto es lo peligroso. Dios vino para liberarnos, envió a su Hijo Jesús para que seamos libres. Y si nosotros dejamos una raíz de amargura en el corazón, hermano, esto va a crecer. Tarde que temprano esto va a crecer. Pero no nada más eso. Después va a echar frutos. Es como cualquier planta. Va a echar frutos que son propios del árbol, de la amargura. Porque la raíz no arrancada luego se hace un árbol. Esto lo conocemos, lo que hemos alguna vez tenido razón de sembrar alguna planta o algo. Ahora, el origen de la raíz de la amargura, ¿de dónde viene todo esto? A veces nos preguntamos, ¿por qué es una persona así? Bueno, pues hay un origen de esto. Hay un porqué. Porque, hermano, todo árbol es resultado de una semilla. Alguien sembró una semilla y nació un árbol. En el corazón hay alguien que viene y toca algo muy sensible en el corazón de esta persona, y
pareciendo que no, hermanos, siembra una semilla de rencor, de amargura, y esto es letal con el paso de los años. Hay personas que han vivido una vida terrible desde su niñez, han sido despreciados, han sido abandonados, han sido puestos en poco, y ahí se sembró una semilla que después aparece una raíz. Ahora, ¿cuáles son las semillas de la raíz de amargura? Bueno, podemos decir, ¿qué cosas pueden convertir a un corazón un terreno fértil para estas semillas? Una de ellas, hermano, es el rechazo. Y lo podemos ver en diversas etapas del ser humano. No importa qué edad tiene, cuando una persona es rechazada, se le está imponiendo una semilla de amargura dentro de ese corazón. ¿Y cuáles son esas? Son las injusticias recibidas en la vida, como cuáles serían, como el maltrato, como los castigos exagerados, el abuso de autoridad, robos significativos, traiciones y muchas veces el continuo desamor del cónyuge. Y podemos dar una lista larga de todas estas cosas. Porque las ofensas, hermanos, no sanadas, una herida que no ha recibido el poder sanador de Dios, se crea una raíz de amargura con el tiempo. Y luego, cuando esa raíz de amargura está en el corazón de la persona, viene a desarrollar una falta de perdón. Jesús hablaba estas palabras, mis hermanos, diciendo, perdonar a los demás. Y Pedro actúa en el momento y dice, ¿cuántas veces, Señor? Hasta 7 veces. Y el Señor le dice, Pedro, no, hasta 70 veces 7, pero diarias. La falta de perdón en el corazón de la gente, hermano, tiene que ver con esas raíces de amargura que se han generado dentro de los corazones. Solamente los que hemos experimentado esta parte del perdón nos hemos dado cuenta cuán importante es esta decisión, y no lo llamo sentimiento, lo llamo una decisión que sale de adentro de nuestro corazón. El ser perdonados, hermano, es lo más hermoso que podemos experimentar en la vida como seres humanos. Y la más importante de todas es el perdón que Jesús nos dio a nosotros, no porque nos lo merecemos, sino porque Él actuó de acuerdo a su deidad, y el deidad de Él está basado en el amor. Ahora, hay mucha falta de perdón en el corazón de la gente en los días de hoy, así como en los días de antaño. Pero también, hermanos, hay muchos fracasos personales que no han sido asimilados. Y esto es algo terrible en el corazón de una persona. Muchas veces es una disciplina incorrecta, porque el contexto en Hebreos capítulo 12 ahí nos dice y nos habla de la disciplina de Dios y de Esaú. Se da cuenta las dos, o sea, hay que analizar esto, hermano. Cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de comida, después se dio cuenta que él se había equivocado y quiso rectificar eso. ¿Y qué dice la Escritura? Ni con lágrimas lo consiguió, porque él, pensando que es nada más voy y hablo y lloro ahí delante de mi hermano, voy a ser disciplinado de una manera así, pero voy a adquirir otra vez la primogenitura. Y no sucedió así. Vamos a poner otro ejemplo de la forma como se arrepiente uno en el corazón, y vamos a poner los ejemplos del apóstol Pedro cuando le falló al Señor Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando lo negó, ¿verdad? Está muy, muy claro, muchos lo recordamos, pero también, ¿cuántos recuerdan la vez que Judas falló y lo traicionó al Señor Jesús? Los dos se arrepintieron. Los dos, de todo su corazón, estaban arrepentidos por la falla que ellos tuvieron hacia el Señor Jesús. ¿Cuál fue la diferencia de los dos? Que Pedro fue y se arrepintió delante de Dios, pero Judas no. Judas fue y buscó el perdón de los hombres. Y ya la historia la conocemos nosotros a través de la Biblia. Por eso, hermano, a veces, por abusos de los adultos, la semilla de resentimiento se alberga en el corazón, y otras veces el creyente, ante la formación divina, se enoja con Dios y por tal renuncia
a su fe. Esto lo he visto varias veces yo en diferentes personas. No, hermano, no, al cabo yo aquí voy a seguir firme y quién sabe cuánto. Y de repente yo ya no los veo. Y pues culpan a medio mundo por todo lo que sucede. Ni modo, así sucede. Por eso Esaú, cuando vendió su primogenitura por un plato de comida, fue un gran error que él cometió. Y luego quiso corregir su error, pero ya no le fue posible. Porque a veces, hermano, ante el fracaso y ante una gran equivocación, nos culpamos toda la vida. Y esto es el error más grave que nosotros podemos cometer. Culparnos toda la vida por ese error que cometimos. Y por enojo muchas veces contra nosotros mismos sin saberlo, la raíz de amargura se sienta o se asienta en el corazón. Y ahí esa raíz y produce fruto. Por eso las características de la raíz de amargura es la condición. Mire, vamos a ver la condición de la raíz de un árbol. Se puede concluir por sus frutos, ¿sí? Usted ve un árbol que tiene frutos sanos. ¿Qué quiere decir? Que el árbol está sano, ¿sí? Que tiene buen color, que su follaje es apropiado, que su tronco se ve sano, está fuerte. Y al probar el fruto de ese árbol, usted se da cuenta que es delicioso. Ahora, podemos nosotros en ese momento tranquilamente concluir que la raíz está sana, ¿verdad? Con solo probar el fruto. Pero veamos algunas características de la raíz de amargura en una persona. Una de las cosas que siempre hemos visto, y yo creo que usted se ha dado cuenta de esto, es un carácter amargo, que lo hace áspero en sus relaciones. Y luego cuando lo llevamos hacia las relaciones de vida de nosotros, empezamos a tener serios problemas de poder socializar con los demás. Porque como decíamos, del término griego para amargo también se traduce como afilado o agresivo. Esa es una de las definiciones. Y esto es por las palabras y las acciones que a veces decimos, herimos a otros. Y parece ser que nosotros no lo tiramos con esa intención, pero nos damos cuenta que hay gente que se lastima por eso. Ahora, el rostro de la persona con raíz de amargura es una persona seria, rígida. Su mirada en ocasiones, vamos a ver que es triste, porque no está siendo feliz completamente, porque hay frustración, hay impotencia en sus vidas, y otras veces es soberbia, es altivez. Ahora, quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la visión de estas personas con raíz de amargura es una vida triste y también está basada en los fracasos. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos colocarnos en una buena posición y por causa de nuestro carácter, de nuestra, pues, ¿qué le puedo decir? Nuestra soberbia a veces nos impide llegar a esos momentos, a ese lugar que nosotros quisiéramos. Hay personas ahorita que ellos podían haber estado en un lugar muy diferente, en una compañía, con su familia. Yo me recuerdo de un compañero de trabajo que llegó a tener una posición de ser el mayordomo de todos nosotros, pero su carácter era muy difícil de tratar y se equivocó muchas veces en el camino, cosa que no quiso rectificar, y perdió la familia, perdió el trabajo, o sea, lo perdió todo, y aún así todavía dice que él hace cosas buenas. Entonces, si le preguntáramos nosotros, ¿tú creerías que Dios es justo? Pues él diría que no, ¿verdad? Porque la amargura considera a Dios como un Dios injusto. Dice una parte de la Escritura, quiero que vaya conmigo, para dar este ejemplo de cómo a veces pensamos que Dios es injusto. Y vamos a ir al Salmo 73, donde dice la palabra, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
Dice versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 21, que ahí terminamos, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Este hombre, llamado Asafat, del cual se le adjudica este salmo, dirigía la alabanza en los tiempos del rey David, fluía en profecía y en visiones, y se le conocen por lo menos, al menos 12 de los salmos que nosotros podemos leer. Fíjese la persona que era este hombre. Pero ¿qué dice el versículo 21? Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Un hombre de Dios, un hombre en el cual todavía a la fecha de hoy estamos leyendo de los salmos que él recitó. Una persona que podríamos decir no le faltaba nada, pero él veía que los impíos, que los que se aprovechaban de los demás prosperaban, y sintió envidia de ellos. Un hombre de Dios, ¿verdad? Y luego trae soledad, trae ruina, trae enfermedad, trae sequedad, trae muerte de los que se rodean de este tipo de personas. Por eso hay que evitar caer nosotros, hermano, como cristianos se lo digo de verdad, como hombre de Dios le digo, hay que evitar este tipo de cosas, porque la amargura cautiva el corazón. Es como si lo metieran en una cárcel espiritual. Muchas veces Dios quiere hablar al corazón de nosotros, y así como decía el salmista, me llené de envidia, me llené de resentimiento. No dejamos que entre la palabra de Dios y sane lo que realmente está enfermo ahí dentro de nosotros. En una parte de la escritura dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. A veces ahí estamos. Esto es terrible, hermano. Por eso la raíz de amargura nos aleja de Dios. Amén. Y es que nomás vamos a abrir los ojos un poquito y vamos a ver la reacción de mucha gente. ¿Cuántos creen ustedes que Dios les perdonó su pecado? Amén. Ahorita. Amén. ¿Cuántos dicen, realmente vine ante Él tal y como soy y el Señor no me desechó? Por eso, hermano, antes de estas cosas que le estoy hablando, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Primera cosa, es pedirle perdón a Dios. Eso es una de las cosas que debemos de hacer. Otra es perdonar al que nos ofende. Perdonar. Renunciar al resentimiento de amargura. Llenarse del amor de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, antes de morir, colgado en una cruz,
Y todos se burlaban de él, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor Jesús colgado ahí en la cruz? Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahora, voy a concluir con esto, hermano, porque yo conozco a este Dios de esta manera, al Dios que sirvo, al Dios que me salvó. Yo lo considero que es un Dios que sana de verdad, hermano, que sana el corazón, que arranca esas raíces de amargura y que procura lo mejor para sus hijos. Claro que nos hace pasar por tiempos difíciles, sí, pero Él procura siempre lo mejor para nosotros. Ahora, vamos a permitir en estos momentos, hermano, quiero hablarle a cada uno de ustedes, vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro corazón y que con el poder de Dios desarraiguemos todas esas raíces de amargura o de resentimiento en nuestros corazones y que podamos ver a los demás como mi hermano, mi hermana, como alguien que tiene también la oportunidad de ser probado, de ser probada y sobre todo de ser perdonado, perdonada. Pero la primera cosa, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios por muchos pensamientos que de repente no están bien delante de Dios y en nuestros corazones. Y perdonar al que nos ofende. ¿Cuántas veces, hermano, hay que perdonar a nuestro hermano? ¿7 veces? ¿Cuántas? 70 veces 7. ¿Cada año? Todos los días. Todos los santos días de Dios. Así de que vamos a ponernos de pie, hermano, en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra, porque la palabra, hermano, no vuelve atrás vacía. Eso ya lo conozco yo y lo reconozco en mi corazón. Y le pido al Señor que en este momento, cualquiera que haya escuchado esta palabra y que diga, yo estoy batallando con esto que hay en mi corazón, que no me deja caminar libremente, que podamos llegar con una oración práctica, una oración sencilla, donde podamos decirle simplemente, Señor, perdóname mis pensamientos y saca de mí esa raíz de amargura y que yo pueda perdonar al que me ha ofendido, al que ha cometido una cosa en contra de mí y que yo pueda renunciar a ese resentimiento, a esa amargura en mi corazón y sobre todo llenarme del amor de Dios.